Muy bien, ahora sí, oficialmente damos inicio, hermanos, a esta nueva sesión y vamos con los capítulos 3 y 4, ¿sí? Dejamos la semana pasada, estuvimos hablando acerca de el tema que el expositor eh, a sus destinatarios, ¿verdad? Él les escribe y les explicaba o les daba sus puntos de vista, sus razonamientos por los cuales él consideraba que Jesús es superior, en este caso, ¿verdad?, a los ángeles, ¿sí? Y estamos hablando, siempre me gusta ponerlo, ¿verdad?, otra vez en el contexto, estamos hablando de hermanos, de cristianos, pero que eran judíos y que por diferentes problemas y presiones por el Imperio Romano, después de estar un tiempo fuera, vuelven otra vez, ¿verdad?, a sus comunidades, pero se encuentran con diferentes problemas y presiones. Y entonces, debido a eso, algunos habían dejado la fe, se habían apartado, otros, la fe de ellos se había debilitado y andaban metidos en otras situaciones, ¿verdad? A lo mejor queriendo volver a los rudimentos de la ley. Y entonces, en este caso, el autor, ¿verdad?, se preocupa para que ellos puedan hacer unas reflexiones, pero todas las reflexiones que van a hacer, la base que él utiliza es precisamente el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Dado que son hebreos, dado que son judíos, ¿verdad? El autor de este escrito o de la epístola llamada así a los hebreos, él asume de que sus oyentes están bien enterados de todos los pormenores del pueblo de Israel, ¿sí? Desde que como el padre Abraham es llamado, como de Abraham sale la nación de Israel, cómo estos se encontraron, ¿verdad? Liderados por Moisés allá en el monte en el cual Dios habla con Moisés, le entrega la ley, él baja, la da al pueblo y cómo ellos también en su peregrinar edificaron, ¿verdad? El tabernáculo de reunión donde Jesús, donde Jehová Dios, la presencia de Jehová se manifestaba en esa tienda, ¿verdad? Inmensa, como lo era el tabernáculo, donde habían sacerdotes y sumos sacerdotes, que todos estos detalles el escritor los va a tomar a lo largo de la epístola. ¿Para qué? Para exponer la superioridad de Jesús ante todos estos eventos y personajes importantes para ellos en el Antiguo Testamento. Finalmente, el escritor asume también, ¿verdad?, que ellos deben de conocer todos esos 40 años que el pueblo vagó en el desierto, lo que aconteció ahí, los beneficios, las sentencias que tuvieron, ¿verdad?, al no hacer, al hacer lo que no le lo que no le agradaba a Jehová Dios. Y entonces, teniendo todo este marco de referencia, y entonces él aborda los dos primeros capítulos y les demuestra que Jesús es superior a qué, a los ángeles, aquellos seres no físicos, pero a los cuales el pueblo de Israel estaba muy acostumbrado y le tenía reverencia, porque a través de los ángeles, ya dijimos, ¿verdad? Dios se había manifestado, ¿verdad?, en muchas ocasiones con su pueblo. Pero entonces viene el escritor y establece, ¿verdad?, la superioridad de Jesús, la superioridad de Jesús sobre estos seres, como lo son los ángeles. Muy bien. Decimos que los ángeles son mensajeros. Sí, ese es el término, ¿verdad? Ángel es un mensajero, es un vocero. Y entonces el escritor comienza para decir, ¿verdad?, de que como uno de sus argumentos fuertes, que Dios habló a la humanidad, ¿verdad?, a través de muchas maneras y a través de muchos medios. Sin embargo, hoy en día, Él nos habla a través de su Hijo. El Hijo viene a ser también un mensajero de Dios, pero un mensajero
superior, como lo miramos, ¿verdad? Con todos los argumentos que presentamos en la sesión pasada. Permítanme, solo... Es que hermana María creo que tuvo algún problema y se... Bueno, muy bien. Entonces ahora, hermanos, entramos a los capítulos... entramos ahora a los capítulos 3 y 4, en los cuales, ¿verdad? El interés del autor de esta epístola es simplemente demostrar que Jesús es superior, mire, a una figura, hermanos, una figura tremenda, nada más y nada menos que Moisés. Y si los ángeles eran importantes para los destinatarios, no me diga de Moisés. Moisés es un personaje, hermanos, no solo para ellos, ¿verdad? Para nosotros también podemos asegurar que Moisés es un personaje principal, es un personaje icónico del Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan, cuando a Jesús le preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Jesús dijo, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, ¿sí? A tu prójimo como a ti mismo. Pero no es esto lo que me interesa, sino lo que a continuación Jesucristo declaró. Y él dijo, de estos dos mandamientos, o sea, de amar a Dios y de amar al prójimo, ¿verdad? De estos dos mandamientos dice, se sostiene, depende, se apoya en la base de toda la ley y los profetas. Ya. Entonces, esos dos elementos eran fundamentales en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, ¿sí? Y Moisés era que el representante de la ley, o era aquel hombre que fue elegido por Dios precisamente para entregarle a él esa ley y que éste la fuera a dar al pueblo. Por eso decimos que es un personaje principal y también un personaje, es un ícono del Antiguo Testamento. Ahora, veamos algunas cosas importantes para hacer la comparación. Si hablamos del nacimiento de Moisés, ¿verdad? Moisés nació como esclavo porque la nación de él, todas sus parientes, ¿verdad? O su raza, por decirlo así, eran esclavos, ya servían a Egipto, a ese imperio, ¿verdad? Y a esa nación tremenda. Entonces, Moisés nació como esclavo, pero fue criado no como esclavo, sino que fue criado como príncipe. Ya vamos a ver esos detalles, bueno, usted lo sabe también. Este caudillo, ¿verdad? Fue el que sacó de la esclavitud a ese pueblo, a esa nación, ¿verdad? Y la sacó, la hizo libre, pues, ¿verdad? Sacándola de Egipto. Pero también este hombre recibió la ley, ya estando fuera de Egipto y andando ya en el desierto, recibió la ley divina de las manos mismas del Creador. Entonces vea las cartas, las tablas que tenía Moisés. Su historia comienza, la historia de Moisés comienza con una, ¿qué le digo? Con una intervención maravillosa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Moisés era esclavo en Egipto, al nacer, Moisés estaba, prácticamente había nacido bajo una sentencia de muerte. ¿Por qué decimos esto? Bueno, si leemos Éxodo capítulo 1, versículos 22, ahí dice, ¿verdad? Que por edicto real habían dicho que todo niño tenía que morir. Bueno, primero, si recordamos la historia, primero el faraón había dicho, ¿verdad? Las parteras
que cuando naciera un niño, que ellas revisaran el sexo del niño y que si era varón, que lo mataran. Esa fue la primera ley. Pero las parteras dijeron, no, eran temerosas de Dios y dijeron, no, no vamos a matar a nadie. El faraón manda a pedir cuentas. Oye, ¿por qué no obedecieron lo que yo les encomendé? Dicen ellas, es que las mujeres, ¿verdad? Hebreas son más fuertes. Y cuando llegamos nosotros, el niño ya nació. Y ella ya, pues, ya se apropian, pues ya no lo podemos matar. Pero entonces el rey dijo, bueno, vamos a cambiar la seña, ¿verdad? Entonces ahora la ley es, todo niño varón lo agarran y me lo tiran al Nilo, al río, pues, ¿verdad? Y que se ahogue. Y entonces cuando nace Moisés, Moisés nace bajo esa sentencia, ¿verdad? Esa sentencia de muerte. Pero su mamá lo pone en una canasta, sí obedeció, ¿verdad? Porque lo tiró al río, pero lo tiró en una canasta, o sea que ahí fue bien viva, ¿verdad? Esta doña lo pone en una canasta, el niño no se ahoga y pues, ¿verdad? Ya de signos de Dios, la hija de Faraón, se encuentra al niño ahí, una de las criadas, ¿verdad? Entre medio de las cañas se encuentran al niño y pues lo traen y ella comienza a educarlo como hijo de ella. Y tuvo una educación no de esclavo, sino una educación de príncipe, una educación real. Ok. Cuando Moisés tiene 40 años, o sea, transcurren 40 años en los cuales Moisés fue entrenado, ¿verdad? En las ciencias egipcias, en las artes de la guerra, defensa cuerpo a cuerpo. Fue entrenado como cualquier miembro de la familia real. Pero cuando él llega arriba a los 40 años, entonces Moisés se encuentra con la situación, ¿verdad? En que mira que uno de sus eh, no voy a decir parientes, pues, pero uno de su mismo pueblo está siendo maltratado por un egipcio y entonces forcejean y lo matan, ¿sí? A mano limpia. Y cuando él se da cuenta de esto y teme, ¿verdad? De ser descubierto y teme por su vida, entonces Moisés huye. Pero póngale números. El hombre ya tiene 40 años. No es ningún cipotito, pues, ¿verdad? Y él se va al desierto y va a parar a la tierra de Madián, ¿sí? Ahí conoce a Jetro y conoce a su esposa y se casa y comienzan a hacer una familia. Y él se dedica a hacer, ¿qué? Pastor de ovejas, ¿no? O pastor, pues, ¿verdad? Pastoreaba algún tipo de ganado. Pasan los años y cuando Moisés cumple 80 años, él recibe el llamamiento de parte de Dios. Vea la historia. A veces creemos nosotros que Moisés, ahí nomasito cuando sale de Egipto, ¿verdad? El Señor lo llama. No, no. Él se va a Madián, ahí está, lleva su vida normal con su familia y cuando él tiene 80 años, recibe el llamamiento, aproximadamente 80 años. ¿Por qué? Porque luego dice en la escritura, ¿verdad? Que él vuelve a hablar con Faraón y él, Moisés, tenía 80 años y su hermano Aarón tenía 83 años cuando van a hablar con Faraón a decirle, deja salir al pueblo. Póngale, 80 años. Se suscitan, ¿verdad? Que el faraón no quiere, está ahí en el estira y encoge, y entonces Dios tiene que enviar las famosas plagas, y la última plaga fue la plaga de los, ¿qué? De los primogénitos, ¿sí? La muerte de los primogénitos. Y entonces ahí se tuvo que ver doblegado, ¿verdad? La resistencia del corazón de faraón, y entonces los deja ir. Y cuando salen, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Los persiguen, son eliminados en el Mar Rojo, pero después de eso, Moisés, siendo de 80 años, saca al pueblo y recordemos que la travesía era desde Egipto, la meta era llegar a Canaán, ¿sí? A la tierra, ¿verdad? Que fluía leche y miel. Pero en esta travesía,
pasaron, hermanos, otros 40 años, los cuales ellos vagaron por el desierto, ¿ya? Y tuvieron altas y tuvieron bajas, pero fueron 40 años. Declara la escritura que cuando Moisés muere, Moisés murió a la edad de 120 años. Pero entonces lo podemos dividir así, ¿verdad? 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, en Madián, 40 años a los 80, él regresa, libera al pueblo, saca al pueblo encaminándolo a Canaán, y pasan otros 40 años, ¿sí? Y entonces Abraham muere, no pudiendo entrar a la tierra, pues ya miramos eso. Pero de este personaje del que estamos hablando, eso lo hizo a él convertirse en alguien especial, o sea, era un héroe, pues, para el pueblo judío era un héroe y con mucha razón. Ahora, viene el escritor a decirles a ellos que hay alguien que es superior a ese héroe que ellos tienen. Eso, pues, verdad, yo no dudo que los haya sacudido, sí, porque la mente que ellos tienen era como hablar del padre Abraham, y ahora hablan de Moisés, al que se le dio la ley. Pero viene el escritor, ¿verdad? El autor de la epístola a hablarles acerca de la superioridad de Jesús en relación a Moisés. Y entonces aquí viene lo interesante, cuando ya entramos al texto, ¿verdad? En el capítulo 3 y 4, dice el escritor, por tanto, aquí hay cosas importantes, por tanto, hermanos santos, ponga ojo a eso, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Oiga esto. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, a toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza de gloriarnos en la esperanza. Ahora, vea, en estos 6 versículos, hay cosas importantes, hermano, ¿verdad? Que bien podríamos resumir ahí el capítulo 3, pero destaca cosas importantes. Cuando él dice, por tanto, hermanos santos, ¿sí? Si yo preguntara a ustedes, hermanos, ¿quiénes son los santos? ¿Qué me diría usted? A ver, exégetas bíblicos, estudiosos. Serían los judíos, los santos. Ajá, dice, por tanto, hermanos santos. Obviamente se está refiriendo a sus lectores, ¿verdad? Pero el decir... Nosotros hermanos somos santos. ¿Mm? Hermanos, nosotros somos santos. Porque el Señor así nos dice, nación, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Muy bien, muy bien. La palabra santos viene del término agiasmos, y este quiere decir cuando nosotros apartamos a alguien o algo
con un propósito específico. Por ejemplo, nosotros tenemos, digamos, zapatos para andar en casa o zapatos de trabajo y zapatos para los domingos, ¿sí? Que no son los mismos. Pero cuando yo digo estos zapatos los voy a ocupar para trabajo, yo los estoy apartando, ¿sí? Los estoy apartando para una función en especial. Cuando decimos santos, es que el Señor también a nosotros nos ha apartado para algo especial, ¿sí? Y ahí estamos de acuerdo con el comentario, el aporte de nuestra hermana Raquel, porque la palabra así dice, ¿verdad? Que nosotros somos, bueno, somos reyes, somos sacerdotes, somos nación santa, hablando en lo espiritual, ¿verdad? Nación santa y somos pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Y fuimos adquiridos, ¿verdad? Porque fuimos comprados, ¿sí? Como declara Pablo en las epístolas, ¿verdad? Cuando dice el apóstol, con Cristo estoy, perdón, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ¿sí? Sino que Cristo es el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este mundo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él, dice la palabra. A ver, jóvenes. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el apóstol Pablo decía en las epístolas a los Corintios, capítulo 6, porque por precio habéis sido comprados, entonces glorifiquen a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales que le pertenecen a Dios. Pero entonces vea, cuando decimos, cuando el escritor habla, hermanos santos, utiliza dos términos ahí importantes, ¿verdad? Hermanos, y podría ser que el término hermano tenga que ver con el que compartían la misma etnia, ¿sí? Pero también como nos llamamos dentro de la familia del Señor, ¿sí? Nos denominamos como hermanos, ¿sí? Y entonces dice participantes del llamamiento celestial. ¿Sí? Participantes del llamamiento celestial. Israel tuvo una posición privilegiada, pero hablando en el sentido físico. Si ustedes recuerdan, en Éxodo capítulo 19, cuando Jehová establece el pacto con el pueblo de Israel, con la nación de Israel, Él les dice, ¿verdad? Ahora si ustedes dan oído a mi voz y guardan mis estatutos, ustedes serán mi especial tesoro. ¿Por qué? Por sobre todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Entonces tuvieron un privilegio único hablando en el aspecto físico, en el aspecto material. Pero acá el escritor dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, ahí, hermanos, ya estamos hablando a otro nivel. Ya no solo el nivel étnico, sino el nivel espiritual. Y dice algo interesante también, consideren al apóstol. ¿De qué apóstol estaba hablando, hermanos? ¿Cómo la ve usted? Consideran al apóstol. ¿De qué apóstol hablaba? ¿A quién se refería? Correcto. Ahí lo dice el texto, ¿verdad? Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Fíjese que es el único texto en la Biblia o en el Nuevo Testamento donde a Jesús se le denomina apóstol.
apóstol, ¿verdad? Sabemos nosotros, apóstol, pues viene del apostolón, ¿verdad? Que significa enviado, enviado. De hecho, por eso decimos, hacemos la diferencia entre los discípulos de Jesús cuando anduvieron casi por 3 años con él, pero cuando él les dice, ahora id, ahí los estaba subiendo de rango, pasaron ellos de discípulos a apóstoles, ¿sí? Ya no eran aprendices, sino que eran enviados. Ve usted la diferencia y lo importante. Ahora acá dice, ¿verdad? Consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús. Si apóstol era un enviado, bueno, Jesús fue el enviado de Dios, ¿sí? Entonces le calza muy bien el título. Pero aparte de ser el enviado de Dios, de hecho, ¿verdad? Juan 3:16 lo declara, ¿verdad? Porque de esta manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿sí? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, ¿verdad?, la oportunidad de apropiarse de la vida eterna. Entonces Jesús es el enviado de Dios Padre. Pero aparte de eso, vea, dice, y sumo sacerdote. Y si comparamos solo con eso, sí, Moisés era enviado, ¿verdad? Fue enviado por Dios a liberar al pueblo, a guiar al pueblo, a introducirlo a la tierra prometida, aunque al final fue otro, ¿verdad? Pero él hizo casi todo el trabajo. Pero Moisés no ostentaba el título de sumo sacerdote, y Jesús sí. Y entonces dice, ¿verdad? Pues él es fiel al que lo constituyó, pero también Moisés fue fiel a la casa de Dios. Pero entonces dice acá que es grande el que, digamos, está a cargo de la casa o el que construye la casa. Es grande, ¿verdad? Pero dice, es mayor, tiene mayor honra, tiene mayor poder, tiene mayor estatus, aquel que hizo la casa. Y aunque Moisés pudo haber dirigido, ¿verdad?, la construcción del tabernáculo, podemos decir hizo una casa, pero vea, estudiamos en los capítulos anteriores, la semana pasada, que Jesús no es que solo hizo una casa. Juan declara que por él todas las cosas fueron hechas. Y miramos los argumentos, ¿verdad? Cuando miramos en el plural de Dios o dioses, Elohim, cuando dice, ¿verdad? Y entonces dijo Elohim, hagamos al hombre. Y luego dice Juan, ¿verdad? Que en el principio era Dios, ¿verdad? Y el verbo estaba con Dios y el verbo, la palabra era Dios. Jesús es Dios, Jesús es el verbo y declaraba la palabra que por él todas las cosas fueron hechas, visibles e invisibles. Entonces, si Moisés era grande por haber hecho la casa, el tabernáculo, hombre, Jesús es más grande. ¿Por qué? Porque él no solo hizo los materiales del tabernáculo, las estacas del tabernáculo, él lo hizo todo, porque por él todas las cosas fueron hechas, ¿me entiendes? Y entonces de esta manera, el escritor de una manera muy sutil, pero muy categórica, establece la superioridad de Jesús ante el gran personaje de Moisés. No le está restando mérito, pero lo importante para el escritor era que si vamos a ver a alguien grande, pues vamos a ver a Jesús como el más grande. ¿Por qué? Porque él es el autor y él es el consumador de nuestra fe. Porque es un tema también que el autor, el escritor, lo va a retomar versículos más adelante. Ve usted qué importante. Si Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe, por eso es importante mantener la visión en él. Porque podemos tener una fe ciega en Moisés,
Está bien, Moisés fue grande, Moisés hizo grandes obras, pero no las hizo por él mismo, las hizo a través del poder de Dios. En cambio, Jesús hizo todas las cosas por él mismo. ¿Por qué? Porque él es Dios. Y en este sentido, ¿verdad? Si él siendo Dios, pues igual era superior a él. Ahora, vea usted, viene el escritor, como dijimos desde el inicio, toda la epístola está basada en dos objetivos. El primero, perdón, el primero es, ¿verdad? El establecer a Jesús como superior a todas las cosas y a todas las seres. Pero el segundo es una advertencia, ¿sí? Una advertencia a no apartar nuestra mirada, a no apartar nuestra devoción, a no apartar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra creencia en Jesús. Y entonces una vez que el autor, ¿verdad?, les demuestra que Jesús es superior a Moisés por todas las cosas que a él se le confirieron y todas las cosas que él ha hecho, entonces, ¿verdad?, viene en la segunda sección a hablarles acerca de la advertencia de no apartarnos de él. Y usted mira, en Los Ángeles hizo lo mismo cuando habla de Jesús es superior a los ángeles, hace lo mismo. Ahora Jesús es superior a Moisés, establece los argumentos y después viene con las recomendaciones. Y entonces, si nos vamos al texto, ¿verdad? Si nos vamos al texto, vamos a mirar nosotros cosas importantes. Por ejemplo, cuando ya estamos en el texto, en los capítulos, y déjenme ver que se me bloqueó esta... Ok. Cuando ya tenemos nosotros en la epístola, ¿verdad? En el texto en sí, y nos vamos a terminando los capítulos 3 y abordando el capítulo 4, ¿qué es lo que encontramos? Muy bien. Encontramos lo siguiente. Los últimos versículos del capítulo 3, vea cómo termina. Hace una referencia de la cual el hermano Julio hacía unas preguntas que están bien interesantes. Y entonces dice, ¿verdad? Por lo cual, desde los versículos 7 hasta el versículo 19, que es donde termina el capítulo 1, encontramos nosotros lo siguiente. Permítame. De los versículos 7 a los versículos 19, comienza ahí la advertencia de alguna manera y dice, ¿verdad?, que debemos de tener cuidado para no quedar fuera del reposo, ¿sí? Del reposo de Dios. Y vamos a tomarnos un tiempito ahí para hablar acerca de ese reposo. Obviamente no está hablando de una vez lo decimos, ¿verdad? No está hablando acerca del día sábado, aunque lo menciona, pero lo está mencionando si nosotros miramos el texto en otro contexto. Pero entonces dice, ¿verdad? Terminando, pero Cristo, versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza, en otras versiones dice la fe, y el gloriarnos en esa esperanza. Ahora, ¿qué pasa si no nos mantenemos en esa confianza? Entonces viene y dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron vuestros padres y vieron mis obras durante 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y les dije, siempre andan vagando en su corazón
y no han conocido mis caminos, no han entendido pues mis caminos. Por tanto, dice el versículo 11, juré en mi ira, en mi enojo, en mi molestia, no van a entrar en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Ok, aquí de una manera, hermanos, un tanto metafórica, el escritor habla, ¿verdad? ¿Cuál era el reposo? Recordemos, ellos anduvieron 40 años vagando en el desierto, ¿sí? En las buenas, en las malas, la pasaban bien, la pasaban mal, pero la pasaban mal a causa de la desobediencia, ¿sí? A causa de la incredulidad, a causa de pasarse quejando de manera constante, ¿verdad? Ay, ¿para qué nos sacaste acá, Moisés? A morir en el desierto. Allá estábamos mejor, donde comíamos con las ollas de carne en Egipto, ¿verdad? Estábamos seguros, teníamos nuestros 3 tiempos. Y entonces esa queja, esa incredulidad, esa insatisfacción, ¿verdad? Esa murmuración, a causa de ello, perdón, el Señor dice, bueno, dos cosas importantes que en la historia lo revela, ¿verdad? ¿Acaso lo dice, estos no entrarán en mi reposo? Pero nosotros sabemos que en la historia, que Jehová Dios les dijo, bueno, todo el que tenga arriba de 20 años no va a entrar en la tierra prometida. Muerto. Y ahí pasaron, y en esos 40 años fueron muriendo, porque a los que salían, imagínense, no todos eran jovencitos, ¿sí? Pero entonces el Señor se encargó de que a la tierra, ¿ya? Entraran quienes, si los de 20 hacia abajo, entonces se aseguró que al menos los que tenían 40 años, ellos iban a entrar. Ya gente madura, gente formada, ¿verdad? Eso es interesante. Pero entonces, ¿de qué reposo hablaban? Bueno, en el desierto anduvieron ahí vagando, cansados en el sol y tantas cosas más. 40 años, hermanos, eso es bastante. El entrar a una tierra donde habían pastos, donde ya miramos nosotros cuando envían a los espías, era una tierra próspera que fluía leche y miel, que los racimos eran tan grandes que entre 2 hombres tenían que cargarlos. Habían sus obstáculos también, ¿verdad? Pero una tierra próspera. Eso comparado con el desierto, hermanos, eso era un lugar de paz, era un lugar de regocijo, era un lugar de reposo, era un lugar de descanso. Como en los desiertos aparecen los famosos oasis, ¿sí? Que son lugares en los cuales podemos escampar un ratito, ¿verdad? Las inclemencias del desierto para continuar. La tierra de Canaán era una tierra que les era el reposo para el pueblo de Israel, el descanso para ellos, el destino final para el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces a eso se refería en esta ocasión, no entrarán en mi reposo, o sea, no van a entrar al destino final, hablando en el aspecto físico, no van a entrar a Canaán. ¿Sí? Inclusive ni Moisés pudo entrar al reposo de Dios. ¿Sí? ¿Y quién fue el encargado? Josué, ¿verdad? Caleb y otros.
pero no se ha encargado de introducir al pueblo al reposo. Pero entonces, en ese contexto habla, ¿verdad? Especialmente hermano Julio, en ese contexto habla, a ese reposo se refería. Ahora, cuando ya nos vamos al capítulo 4, pero hay algo importante acá en el 3, ¿verdad? Dice que también nosotros como miembros, como hermanos, ¿verdad? Debemos, dice, de tener cuidado, mucho cuidado, en el aspecto, hermanos, de velar por nosotros, de que podamos entrar al reposo de Dios. Pero también, oiga, debemos de estar, hermanos, listos para ayudar, para asistir a aquellos que se pueden quedar en el camino. Porque es interesante que nosotros también nos preocupemos por ellos y que ellos también puedan entrar en ese reposo. Y acá, hermanos, comprobamos una vez más que el tema de la salvación, ¿sí? Obviamente es un tema personal, pero llega un momento en el cual se vuelve también una tarea, digamos, colectiva. ¿En qué sentido? El apóstol Pablo ya lo dijo en las epístolas a los Corintios, que nosotros somos como un cuerpo y cada uno somos miembros de los otros, ¿sí? Y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él, ¿sí? Y cuando un miembro recibe honra, todo el cuerpo recibe honra. En ese particular, si yo tengo infestado un dedo, mi dedo chiquito, ¿verdad? Una uña ahí encarnada y tengo problemas, hongo o alguna bacteria, entonces, hermano, yo no voy a decir, sí, es un dedito chiquito, ahí lo voy a dejar. No, me preocupo por ese dedo. ¿Por qué? Porque el dolor lo siente todo mi cuerpo. Luego el bienestar lo va a sentir todo mi cuerpo también. Y entonces en el capítulo 3, hermanos, ya de los versículos 7 en adelante, dice la palabra, ¿verdad? Mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y entonces, hermanos, ¿verdad? Somos también llamados a animar a otros que a lo mejor el corazón se les puede endurecer, a lo mejor a alinear la vista de otros que están, hermanos, mirando otra cosa, no al autor y el consumador de la fe. Esa es parte de nuestra responsabilidad, hermano. ¿Para qué? Para que ellos también puedan entrar al reposo de Dios. Un dato interesante, ¿verdad? Que demuestra ¿qué le digo? La vida cristiana, pero en comunidad. A veces nosotros, de alguna manera, se nos ha enseñado a llevar una vida cristiana, pero individual. Y se nos olvida que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Entonces, yo no puedo dejar que un miembro se pierda, ¿ya? Entonces vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿sí? Ahora, en el capítulo 4, dice, temamos pues, aquí ya viene en lo personal, ¿verdad? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo,
Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Pero está hablando del descanso, ¿verdad? No del día, no de cumplir el día. Está hablando del descanso que se tomó Dios al final del proceso creativo. Y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que faltaba que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entregado ha entrado, en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, perdón, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ok. Capítulo 3 habla de un reposo. Capítulo 4 habla obviamente de otro reposo. Capítulo 3 hablaba del reposo, del destino final del pueblo, ¿verdad? Que era Canaán. Ese era el reposo, ese era el descanso. Ahora, ¿cuál será el reposo del capítulo 4? A ver, exégetas bíblicos. Si en el capítulo 3 fue el destino final, Canaán, el descanso del desierto, ¿cuál será el reposo del que todavía hay chance para entrar en el capítulo 4? Hay varias, bueno, es un par de opciones, ¿verdad? Algunos dicen que que ese reposo es el haber hecho el haber hecho las paces con Dios, ¿sí? Como lo declara Romanos, por ejemplo, capítulo 5:1, capítulo 5, versículos 1, donde dice, ¿verdad? Que tenemos paz para con Él, ¿sí? Habiendo hecho las paces con el Señor, tenemos paz, tenemos descanso. Y entonces algunos dicen que el reposo, entrar a reposo, es entrar a la iglesia, entrar a esa comunión, ¿sí? Y otros optan por pensar que ese reposo será el destino final y que está hablando del cielo, ¿verdad? En Apocalipsis y otras escrituras del Nuevo Testamento encontramos, ¿verdad? Pues van a descansar de sus obras cuando estemos en otro nivel, ¿sí? Ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no va a haber trabajo, no va a haber fatiga, ¿verdad? Porque vamos a estar en un lugar de tranquilidad. Algunos hasta argumentan el poner el ejemplo, por ejemplo, de Lázaro, que acá estaba en tormentos, en sufrimiento, pero estando allá era consolado, estaba tranquilo, estaba reposando. Entonces hay dos posturas ahí, ¿cómo le digo? Como predominantes. Una, que entrar a reposo es sinónimo de entrar y estar en paz con Dios, hacer las paces con Dios. Hablando del arrepentimiento, hablando del entregarnos a Cristo, hablando de dejar que Él venga a gobernar nuestras vidas. Y la otra postura es que el reposo será hasta que estemos en ese lugar de espera o que estemos ya con Dios.
¿Qué cree usted? ¿Por cuál se inclina usted? Ambas tienen pro y contra. A ver, hermano Carlos, ¿qué nos dice? Ay, la nena está saludando, linda. Ajá. ¿Cuál será ese reposo? Bueno, hermano, yo considero por lo que el texto nos menciona No que es, tenemos audio, hermano Carlos. a ver por ahí, ahora. ¿O seré yo? Sí se escucha. Ok, ahora sí los escucho. Ah, bueno, le decía, hermano Ayala, que por el texto yo considero que se refiere a la patria celestial, hermano. Pienso que a ese reposo se refiere. Interesante. Hermana Raquel, ¿qué dice usted? Yo igual, hermana, considero, porque en el versículo 5 del capítulo 4 dice, y otra vez dice aquí, jamás entrarán en mi reposo, puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que aquellos a quienes primero les fue anunciado no entraron a causa de la desobediencia. Sin embargo, aquellos que actualmente hemos creído en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, entonces considero de que vamos a obtener ese reposo, esa tranquilidad que el Señor nos promete estando en su reino y siendo obediente. Entonces, todavía falta, dice. Entonces, hay mucha gente todavía que entre en ese reposo, en ese gozo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, considero que es ese reposo al que se está refiriendo el escritor. O sea, sería después de esta vida. Podría ser, pero también estamos hablando de que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús tenemos paz, tenemos comunión y entramos en un estado así como de comunión y de reposo. ¿Por qué? En el aspecto de que tenemos tranquilidad. Y es cierto que estamos atribulados, pero tenemos confianza y tenemos la esperanza en que no estamos solos, que tenemos un consolador que está con nosotros. Entonces, en cierta manera, estamos viendo como un momento de reposo donde podemos compartir podemos gozar de las bendiciones y de las promesas de nuestro Señor. Ok, ahora, entonces quiere decir que estamos en un reposo donde tenemos tribulaciones. ¿Cómo es la cosa? Ah, estamos en un reposo donde no tenemos reposo. ¿Cómo sería ahí? No, fíjese que es bien interesante, ¿verdad? Porque es cierto que dice venimos a tener, Romanos 5:1, venimos a tener paz con Dios, ¿sí? Pero paz en el sentido que hicimos las paces con Él. Sin embargo, en esta vida cristiana, ¿verdad? Ya lo decía el Señor, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y son los violentos los que lo arrebatan. Pero también dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. ¿Ya? Y tenemos que ser probados también. Nuestra fe tiene que ser probada como se prueba el oro. Entonces, ¿verdad? Seguimos con esa inquietud. Yo les mencionaba las dos posturas generales, pero esa va a ser ¿cómo le digo? Un trabajo de investigación. ¿Ya? Fíjese bien, ese es un trabajo de investigación evaluado con todos los argumentos habidos y por haber. ¿Ya? Hable ahí no sé, con sus líderes, investigue, ¿verdad? Y obviamente esa será una postura muy propia. Y nosotros aquí, hermanos, respetamos, ¿sí? Respetamos las diversas posturas. Pero va a ser interesante, ¿sabe para qué? Para que no partamos, como hemos dicho en otras ocasiones, no, es que el hermano dice así.
Entonces, así es. Sí, pero usted, ¿qué interpreta? ¿Ya? ¿Usted qué discierne? ¿Verdad? Basado en los textos de la palabra. Le voy a sugerir que lea diversas versiones, ¿sí? Y que podamos hacer que usted presente una postura de cuál es el reposo del que habla el capítulo 4 de la epístola a los hebreos. Ese es el trabajo que usted va a hacer. Ya sea que unos digan una cosa y otros digan otra cosa, pues está bien. Pero, o sea, yo tengo mi postura, pues, o pues mi creencia, ¿verdad? Pero me interesa ver qué disciernen ustedes. ¿Ya? Entonces ese es un trabajo especial, hermano, ¿verdad? No lo tome a la ligera. ¿Ya? ¿A qué reposo se refiere? ¿O cuál es el reposo del que habla el capítulo 4 de la epístola a los hebreos? ¿Estamos claros ahí? Está interesante. Hermano Carlos, las dos posturas, hermano Carlos dice, es la patria celestial fuera de este mundo. Hermana Raquel dice que no, que es aquí. ¿Ya? Y entonces, interesante, vámonos a un debate, ¿verdad? Y presenta, hermano, su trabajo, por favor. Eso va a ser súper edificante para todos, ¿entienden? Ah, y Hermano, gracias. esa es la tarea, discúlpeme, esa es la tarea que vamos a tener para la siguiente semana, cuando regresemos. Sí, hermano. Ok. Sí.